¿Alguna vez te has preguntado por qué la frontera sur de Estados Unidos es la línea roja en donde comienza a agudizarse la pobreza y la desigualdad que se expande a toda América Latina? Y déjame adelantarte que no tiene nada que ver con nuestra raza o nuestro idioma. Los inmigrantes hispanos somos el grupo étnico que genera más riqueza en Estados Unidos. Tampoco es nuestra educación. Cuba llegó a alcanzar altos índices educativos, pero su economía está en quiebra. Tampoco es porque nos haya tocado el territorio más pobre del continente. Al contrario, Perú, Chile, Bolivia y México tienen el 49% de todas las reservas de plata en el mundo. Además, América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo con mayor cantidad de reservas petroleras después del Medio Oriente. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y Canadá son tan ricos? Y por debajo de esta línea fronteriza comienza una gran diferencia, una pobreza económica que se extiende a América Latina. ¿Por qué a pesar de que somos dueños de casi todas las materias primas de las que dependen Estados Unidos y Canadá, está tan marcada la diferencia económica entre ambas regiones? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Hay dos salidas muy sencillas y cómodas para resolver por qué hay tanta pobreza y desigualdad por debajo de esta línea fronteriza. La primera vieja confiable es culpar a Estados Unidos de todos nuestros males pasados, presentes y futuros como sociedad. Y ojo, tampoco los vamos a excusar, también tienen una parte de responsabilidad. Pero ese tema es solo uno de los grandes problemas que tenemos. Buscar en el exterior a un solo culpable de nuestros problemas para eludir la responsabilidad de nuestros gobiernos y a veces de nosotros mismos como sociedad es una salida muy fácil que se ha convertido en la justificación perfecta de muchos gobiernos para eludir la parte que les toca. Pero ¿hasta dónde oculta ese discurso un problema aún más grave? En este video te voy a mostrar todas las teorías que existen sobre las causas de la pobreza en Latinoamérica y tú decidirás cuál es la más viable. Lo que sí es un hecho indiscutible es que no existe un solo culpable, sino una suma de muchos factores y circunstancias que llevan a un país a la pobreza o a la riqueza. Y aquí aparece precisamente el gran segundo culpable favorito al que muchos movimientos y algunos académicos señalan también como otra salida fácil. La primera es culpar con discursos estridentes al imperialismo yanqui y la segunda es culpar a los conquistadores españoles. Pero culpar a otros y no hacernos responsables de parte de nuestros errores no es la solución. Pero sí hay factores que tenemos que considerar. Precisamente en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, el académico y diplomático venezolano Carlos Rangel sostiene que los españoles que ocuparon mayoritariamente el territorio que hoy se conoce como América Latina tenían un objetivo muy claro en su conquista: encontrar oro a toda costa, aun si eso significaba esclavizar a los indígenas nativos o incluso integrarlos como parte de su estructura social. Mientras que para los anglosajones que arribaron al norte, el propósito era diferente: la búsqueda de tierra y libertad, no el mestizaje, por lo que a los nativos simplemente los aniquilaron o los expulsaron de su sociedad. Y para muchos analistas en economía política, esa es la razón por la que en el sur primó una cultura burocrática, elitista, racista o de casta semifeudal, clientelar y otros muchos males replicados de las viejas instituciones europeas, mientras que en el norte las relaciones de producción se basaron en la supervivencia del trabajo individual, el culto a la propiedad privada y la autonomía de la metrópoli. De hecho, en el momento en el que Inglaterra intentó tomar control absoluto de las relaciones económicas con sus colonias americanas, éstas se lanzaron al camino de la independencia total. Pero esta teoría, sostenida por diversos académicos sobre la pobreza como un legado de la conquista española, tampoco puede ser del todo sostenible. Y para muestra están nuestras independencias, que tampoco marcaron una diferencia económica en América Latina. Al contrario,
Según el Premio Nobel de Economía en 1993, el Dr. Douglas C. North, los resultados fueron radicalmente opuestos, porque sin antecedentes de gobiernos relativamente autónomos en lo político o en lo económico, la liberación del yugo español dejó un vacío de poder que se intentó solventar con guerras civiles, una guerra revolucionaria tras otra, para asesinar o derrocar a quien estuviera en el poder, mientras que a medida que transcurría la época moderna de cada nación independiente, en América Latina se fue agudizando una enorme desigualdad social entre los superricos y la pobreza extrema. Y tampoco quiero decir que las independencias no fueron lo mejor, al contrario. Para comprender cómo Latinoamérica ha caído en un pozo desnivelado del que no hemos podido salir, existe una brecha social y económica muy potente, en el que los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. De hecho, Hans Jürgen, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kassel, sugiere que entre el 40% al 50% de toda la riqueza de la región está acaparada en un eje elitista que desequilibra la balanza en los índices, como el famoso coeficiente de Gini, que mide los patrones de ingresos económicos entre países, así como su nivel de patrimonio, que, como ya te imaginarás, muestran en América Latina un contraste terrible en la distribución de la riqueza. Aunque el tema de los ingresos y los salarios sea alarmante para todos en general, los expertos ponen énfasis también en otros aspectos de cara al desarrollo social, como la igualdad de oportunidades en educación, distribución de tierras, recursos naturales, formalidad laboral y muchos otros indicadores cuyas raíces coloniales mitigan mucho los esfuerzos por enmarcar la economía en programas de exportación y sistemas estatales que intentan potenciar los servicios públicos. Y es que el problema de Latinoamérica no es solamente contar o disminuir la pobreza, sino entender de dónde vienen las riquezas que tan solo tienen unos cuantos, que obtienen márgenes estratosféricos de ganancias, abusando de sus trabajadores en América Latina, pero no en el resto del mundo. Este es un ejemplo que yo conozco claramente y te voy a poner un caso real. Yo soy mexicano y vivo actualmente en Canadá. Y aquí solía trabajar para una ensambladora o planta automotriz. Un trabajador de esa misma marca automotriz aquí en Ontario, Canadá, gana alrededor de $4,600 mensuales más bonos, mientras que por hacer exactamente lo mismo para la misma marca automotriz, pero en Celaya, México, ganan tan solo lo equivalente de $500 a $800 en todo un mes, casi una décima parte, y esos autos los venden al mismo precio, no porque se ensamblen en México son más baratos en el mundo, pero obviamente las grandes industrias explotan a los trabajadores en América Latina y generan obscenos márgenes de ganancia con los que pueden acumular una gran riqueza en un tiempo récord, mientras se genera un círculo de pobreza para la mayor parte de la población. Y si a eso sumamos que tradicionalmente esas grandes empresas pagan un margen de impuestos mucho menor en Latinoamérica de lo que pagarían en Estados Unidos o Canadá, es fácil deducir por qué se genera esta terrible diferencia económica en manos de unos cuantos. Mientras no exista un ajuste tributario de impuestos y una redistribución real de la riqueza, es un problema que difícilmente va a poder superarse en nuestra región. Por supuesto, a esta situación también hay que sumarle el impacto de la pandemia del COVID-19 que, particularmente en una región donde persisten fallas en los sistemas sanitarios, educativos, tributarios y donde predomina la economía informal, se ha empeorado la crisis desde el primer semestre del 2020. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como CEPAL, ha indicado en sus numerosos reportes de monitoreo que la pandemia ha aumentado la cifra de personas en estado de extrema pobreza en Latinoamérica a un número de 214.7 millones, lo que significa un 34%. Es decir, 1 de cada 3 latinoamericanos viven en la pobreza extrema. Y para entenderlo aún mejor, desde el 2020 América Latina ha vivido un retroceso de 27 años en las tasas de pobreza extrema, con un aumento de 13.8%, que serían 86 millones de nuevos pobres en nuestra región.
La pandemia también ha puesto en evidencia cuán vulnerables son los estratos sociales más discriminados y aquellos que conviven en una medianía salarial que a su vez es arropada por los bajos niveles de protección social que proporcionan nuestros países. Normalmente esto se acentúa cuando se trata de mujeres, niños y habitantes de áreas rurales o pueblos indígenas. Y aunque entre el 2020 y el 2021 los mecanismos de emergencia asignaron un gasto superior a los $1.000 millones para intentar combatir los efectos de la pandemia, esta inyección fue solo un placebo que no ha servido para resolver el gran problema de la desigualdad económica y social. ¿Recuerdas que al principio mencioné la discriminación? Este es un aspecto muy delicado, porque se suele pasar por alto que existe un gran desnivel de oportunidades. También una diferencia de capacitación y hasta del ingreso según tu color de piel o etnia en América Latina. De acuerdo con el CEPAL, el 49% de la población indígena en América Latina vivía en situación de pobreza para el 2018, de los cuales 18% de ellos sufrían la pobreza más extrema, siendo que estas cifras son más del doble que para el resto de la población que no es indígena o afrodescendiente. Esto es grave si se tiene en cuenta que las comunidades aborígenes en la región son aún muy numerosas en la actualidad y mayormente han sido obligados a modernizar su economía y procesos de vida para ser incluidos en los sistemas desiguales que dan un estatus por tu ingreso económico, color de piel o grado de alfabetización. La marginación en el mercado laboral también tiene orígenes coloniales, porque desde entonces los países latinoamericanos han adoptado el sistema de estratificación junto a patrones de segregación laboral antes conocidos como sistema de castas, limitando con esto las oportunidades de los indígenas, primeros habitantes, afrodescendientes o minorías étnicas a ejercer ocupaciones gerenciales, profesionales, técnicas y sociales. Diversos estudios han encontrado una relación muy clara entre la concentración racial y los niveles de pobreza en la región. Por supuesto, el género es otro factor que remarca la polarización de la sociedad latina hacia grupos más vulnerables. Y es que las comunidades indígenas y afrodescendientes se expresan en una mayor tasa de pobreza o indigencia, sobre todo cuando se trata de mujeres en estas comunidades. El problema del racismo y la discriminación es enorme en nuestros países y agrava aún más el problema de la desigualdad económica. Casi todos los especialistas coinciden en que gran parte de la desigualdad de oportunidades en Latinoamérica ha sido generada por la mala explotación de nuestros recursos naturales. Lo que debería de ser un alivio para nuestras economías ha resultado ser lo que nos ha hundido, generando una pobreza extrema de la que solo se han beneficiado unas cuantas personas. Y no es algo que yo diga. El mismo Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha sostenido que Latinoamérica está encerrada en un círculo vicioso, donde la desigualdad provoca sistemas políticos deficientes que ayudan a seguir creando más desigualdad, porque las riquezas provienen en su mayoría de la explotación de sus recursos naturales en comparación con sociedades de primer mundo que trabajan su economía de una manera más equitativa, como Noruega o Australia, en donde se utiliza su riqueza de una forma más transparente y para toda su sociedad. Y de allí es que proviene esta gran ironía. América Latina es un continente rico con gente pobre. ¿De qué nos ha servido tener gigantescos yacimientos de petróleo, de oro, de plata, cobre, en fin, de toda la infinita riqueza de nuestros suelos? ¿De qué nos sirve tener los principales destinos turísticos del mundo? ¿De qué nos sirve tener nuestra caña de azúcar, nuestro café, cacao, bananas, tabaco y una inmensidad de recursos naturales? ¿De qué nos ha servido ser dueños de una buena parte de las materias primas de las que tanto depende Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo si nos siguen comprando barato nuestro petróleo para vendernos caro la gasolina? Por ponerte tan solo un ejemplo. ¿De qué nos sirve saber que nuestro territorio es tan rico cuando el 1% de la población concentra la mitad de la riqueza mundial y el 70% de nuestra gente se hunde en la pobreza extrema, con tan solo el 2.7% de la riqueza mundial? Tan solo piensa en esto: el 70% de la riqueza mundial se concentra en el 1% de la población.
y para el 70% solo hay 2.7% de la riqueza. Y el porcentaje de la riqueza restante se distribuye en una clase media muy dispar. 8 personas en el mundo poseen más dinero que todo el dinero junto de más de 3.6 millones de personas. Esto quiere decir que 1 de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de $2 al día. Por eso la terrible desigualdad que tiene sepultada a millones de personas en la pobreza implica una diferencia tan terrible en la concentración de la riqueza en el mundo. Todos los estudios serios demuestran que en Latinoamérica las clases bajas y medias pagan mucho más impuestos de lo que reciben a cambio del gobierno por servicios sociales como educación o salud, al punto que quien aspire, por ejemplo, a tener una buena educación, debe pagar por una escuela privada. Quien quiera recibir buenos servicios de salud, debe pagar un hospital privado, porque los servicios públicos que recibe a cambio de sus impuestos no son buenos. Entonces piensa, ¿cuál es el sentido de pagar algo que no usas porque no sirve? Y no con esto quiero decir que no hay que pagar impuestos. Lo que quiero decir es que no hay una retribución real entre lo que se paga y lo que se recibe a cambio, mientras que quienes deberían de pagar más no lo hacen y reciben a cambio estímulos fiscales inmensos. Y es que, comparado con Estados Unidos o Canadá, la mayoría de los sistemas tributarios de América Latina suelen tener una tasa mucho más alta de impuestos indirectos o también llamados impuestos al consumo, que afectan más a los que menos tienen. Por ejemplo, el impuesto a productos básicos como leche, huevo, tortillas o aceite. Mientras que se posee una tasa inferior de impuestos directos, también llamados impuestos a la renta o a la propiedad, para favorecer a los que más dinero tienen. Según David Cody, encargado del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, estos impuestos directos reducen mucho más el llamado coeficiente de Gini de desigualdad en las economías más avanzadas que en las emergentes y en desarrollo, generando a lo largo de los años una desigualdad social aún más marcada en países como Brasil, México, Colombia o Chile, entre muchos otros. De todos estos factores, dime en los comentarios, ¿cuál crees tú que es la principal causa de la pobreza y la desigualdad en América Latina? ¿Y cómo podría esto solucionarse? Y si crees que hay otros factores, por favor dímelo en los comentarios. Voy a estar leyéndolos. Y si te ha gustado este video, ayúdanos suscribiéndote al canal y regálanos un like para que más personas puedan ver nuestro contenido. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.